Hace más de una década, Ron DiFrancesco se encontraba en lo que parece ser una mañana tranquila, hasta que aquella tranquilidad fue interrumpida estrepitosamente por lo que parecía ser un impacto en las plantas más abajo del edificio en el que estaba, mas no tan aparentemente preocupante, pues una voz le solicitó por el megáfono que se mantuvieran tranquilos, ya que no era necesario evacuar, pues tenían toda la situación bajo control. El problema, que nos encontramos en las Torres Gemelas un 11 de septiembre del 2001. Ron en un primer momento les creyó, pues quien dudaría de los superiores al mando, y no fue hasta que los teléfonos comenzaron a sonar que el pánico se esparció, y estos se dieron cuenta de que esto iba a escalar a un nivel catastrófico. DiFrancesco corrió hacia el recibidor, momento en el cual fue sorprendido por su momento de mayor conmoción en todo el día, y es que un temblor estrepitoso acompañado de un golpe ensordecedor impactaron a todos los presentes, quienes aún con más miedo si cabe comenzaron a correr en lo que parecía una especie de estampida, todo esto en un escenario que parecía de una película de terror, pues el humo y el calor hacían que actividades como respirar fueran prácticamente imposibles. Con mucho esfuerzo Ron logró llegar hacia el piso 91, siendo este su momento de mayor terror, pues en el fondo él sabía que no había esperanzas, y comenzó a sufrir un ataque de pánico en el que pensó en su familia, todo esto en lo que creía que eran sus últimos suspiros de vida, hasta que pasó lo inimaginable. ¡Ron! Desciende hacia la planta 81 y estarás a salvo. DiFrancesco no lo podía creer, pero estaba en una situación tan crítica que no tenía ni siquiera un segundo para dudar de lo que estaba ocurriendo, por lo que le hizo caso, y corrió entre brasas, humo y cuerpos, todo esto para finalmente llegar al piso 81, donde su camino se veía bloqueado, a lo que volvió a escuchar aquella voz. Salta, y casi como si no fuera él mismo, se armó de coraje y lo hizo. Él sabía que no podía ver a nadie cerca, pero de alguna u otra forma se veía acompañado por alguien que sabía a la perfección cómo salir de este infierno prácticamente literal. A partir del piso 70, la presencia desapareció prácticamente de inmediato, pero no era momento para lamentarse, pues aquella entidad ya había hecho demasiado como para rendirse así de cerca, por lo que corrió como nunca antes hasta abrirse paso hacia los bomberos, quienes advertían que el edificio estaba a punto de derrumbarse, momento en el cual un último temblor provocó que partes de los escombros le golpearan la cabeza, algo que desafortunadamente hizo que se desmayara, impidiendo que se diera cuenta de que lo había logrado. Había sido el único superviviente de aquel edificio a tan solo segundos de que el lugar se derrumbara completamente, enterrando a todo mundo consigo. Alpinistas, marineros, buzos y un gran grupo de personas que han estado rozando ese umbral entre la vida y la muerte. Personas que de alguna u otra manera afirman que lograron sobrellevar una situación de forma prácticamente sobrenatural, casi como si no se encontraran solos en ningún momento y tuvieran a alguien cuidando sus espaldas. Todo esto formando parte de uno de los fenómenos más inexplicables que tienen origen en la mente humana, fenómeno el cual parece haber acompañado a nuestra especie prácticamente desde sus inicios, esto como una forma de superar y pasar entre adversidades, gracias al apoyo dado por una supuesta entidad que sirve como un último aliento de esperanza, la cual no solo parece llegar prácticamente de la nada, sino que al mismo tiempo se va con la misma facilidad con la que apareció en un primer momento, esto cuando el peligro parece haber disminuido o desaparecido. A lo largo de la historia ha habido una infinidad de reportes sobre tragedias que fueron milagrosamente aludidas, aunque todas parecen compartir testimonios similares, los cuales afirman haber experimentado la misma sensación de tener a alguien quien los guiara, para repentinamente darse cuenta de que nunca hubo nadie ahí. Pese a que este fenómeno parece haber acompañado a nuestra especie desde tiempos inmemorables, no fue hasta poco más de hace un siglo atrás que el mundo logró escuchar una de las primeras historias que lograron alertar sobre la existencia del fenómeno del tercer hombre, pues a mediados de 1914 al mundo le llegó la noticia de que estaba por comenzar la última gran expedición antártica de aquellos tiempos, la cual vino de la mano de Ernest Shackleton, un explorador polar que tenía la intención de cerrar con broche de oro la época de expediciones árticas tras haber descubierto el Polo Norte. Todo gracias a un plan que comenzó con el pie derecho una vez habían zarpado desde los puertos de Inglaterra, aunque los duros inviernos polares fueron el mal augurio responsable de las desgracias vividas en aquella tripulación, pues luego de los daños sufridos en el barco luego de un choque provocado por los fuertes vientos, los miembros de la expedición no tuvieron más remedio que dejarlo atrás, orillándolos a crear un campamento improvisado en el hielo, todo esto con unas condiciones tan precarias que los llevaron a tomar la decisión de sacrificar a los perros que los acompañaban, pues estos requerían de muchos recursos, mientras
mientras que al mismo tiempo las dosis de comida escaseaban, aunque desafortunadamente las condiciones del barco no hicieron más que empeorar, pues el bloque de hielo en el que se encontraban ubicados se rompió repentinamente, dejándolos varados en una pequeña balsa de hielo improvisada, con la que intentaron llegar a una isla con la esperanza de ser salvados, en lo que fue un viaje sumamente arriesgado en los que se encontraban el capitán Ernest Shackleton y los miembros de la embarcación Worsley, Green y alguien más. Durante ese viaje tenían la misión de llegar a Stromness, un puerto ballenero del cual no tenían mucha información sobre cómo llegar, aunque parecía que no había mucho problema, pues había un compañero a bordo que tenía un poco más de idea, y por suerte fueron capaces de guiarse hacia la estación de Stromness, momento en el cual después de tanta incertidumbre pudieron encontrar un segundo de calma, aunque al mismo tiempo de confusión, por preguntarse quién era ese marinero que toda la embarcación logró ver. Tiempo después del infierno vivido por los participantes de la expedición, todo este incidente quedó retratado en un libro escrito por el mismo capitán Ernest Shackleton, en el cual no narraba principalmente sobre su experiencia más perturbadora en las inquietantes e inexploradas tierras de Georgia del Sur, momento en el que durante más de 30 horas tuvo que intentar discernir sobre la realidad y la ficción provocada por las alucinaciones de su mente, alucinaciones causadas gracias a una deshidratación prolongada y el frío intenso del lugar, y durante esas horas nos relata que podría afirmar que no eran 3 personas en ese barco, sino 4, pero daba igual cuántas veces hiciera las cuentas, aquella persona simplemente parecía no embonar, pero de alguna u otra manera sus indicaciones parecían haber ayudado a toda la embarcación, aunque no fue hasta hace un tiempo después que este fenómeno explotó en cuanto a términos de popularidad. Todo esto gracias a John Geiger, un escritor canadiense que fue responsable de la obra titulada El factor del tercer hombre, una serie de recopilaciones sobre casos de personas que tuvieron la fortuna de ser salvados por aquella presencia, lugar del cual se estableció el nombre con el que se le conoce a día de hoy, pues de entre todos los relatos eran bastante comunes las historias de grupos de alpinistas que iban descendiendo en números, esto ya sea por la muerte de los mismos o que simplemente abandonaron la expedición, todo esto hasta llegar a un par de alpinistas o incluso uno solo, siendo esta entidad el tercer hombre responsable de calmar la situación, y de entre todo este grupo de relatos, el que más parece destacar era la vivencia de Frank Smithy, un alpinista inglés mundialmente conocido por sus expediciones prácticamente imposibles, siendo una de estas travesías la responsable de convertirlo en uno de los emblemas del fenómeno del tercer hombre, gracias a su expedición por intentar conquistar el Everest en 1933, siendo este el pico más alto del mundo, que en ese momento no había sido reclamado, esto gracias al enorme peligro que conllevaba intentarlo, peligro el cual orilló a que uno por uno los compañeros de Frank se fueran rindiendo y lo dejaran solo con un último colega, quien no quiso dejarlo solo en la zona de la muerte del Everest, un lugar encima de los 7 kilómetros de altura, en el cual las condiciones de vida no son suficientemente aptas para el cuerpo humano, pues además de las carencias de oxígeno en el aire, las temperaturas llegan a puntos imposibles de resistir. En aquel momento las esperanzas de Frank parecían haber desaparecido, y solo le quedaba pensar en el legado que iba a dejar si no lo lograba, pues no solo el desgaste había sido mental, sino que encima su cuerpo estaba destrozado y débil, por lo que con las pocas fuerzas que le quedaban, sacó un pastel de menta de entre sus suministros, e intentó comer junto con el único compañero que le quedaba, por lo que lo partió a la mitad y volteó para ofrecerle un poco, sufriendo de una sorpresa enorme cuando se dio cuenta de que realmente estuvo solo todo ese tiempo, pero él llegó a sentir una presencia y una conexión tan grande que quedó en shock en el momento que no vio a nadie, aunque por suerte, toda esta experiencia y la aparente compañía de esta persona fueron suficiente motivación para que este no se rindiera y fuera capaz de regresar al campamento, avergonzado de haber sido salvado por un fantasma, o quizá una alucinación, e incluso puede que ni siquiera fuera nada, pues a día de hoy sigue sin saberse a ciencia cierta el origen de este fenómeno que toma lugar en la mente humana, algo que ha sido investigado dada la curiosidad científica, pues alrededor del tiempo la muerte ha sido uno de los asuntos que más han llegado a preocupar a la sociedad, por lo que se han visto orillados a experimentar lo que ocurre en el cerebro durante situaciones extremas e incluso cercanas a la muerte, averiguando como consecuencia todo el complejo mecanismo que ocurre en el cerebro humano, quien libera una infinidad de químicos como un triste esfuerzo por mantenerse con vida, lo cual desde el punto de vista de la persona puede traducirse tanto en experiencias incorpóreas como en alucinaciones, siendo uno de los testimonios más comunes el de las personas que afirman que luego de morir clínicamente lograron ascender al cielo para luego despertar de vuelta en la tierra, un factor que puede que tenga mucho en común con las anécdotas anteriormente mencionadas, pues el factor común en este tipo de historias es el hecho de tener adversidades cercanas a la muerte, en escenarios muy perjudiciales para el cerebro, como lo puede ser la intoxicación y falta de oxígeno
derivadas de una constante dosis de humo en el caso de Ron DiFrancesco, o una extendida estancia en condiciones de vida tan precarias como la de los marineros, quienes llevaban meses al borde de la hipotermia, inanición y deshidratación, o el lento camino hacia la muerte que provoca la falta de oxígeno sufrida por los buzos y alpinistas. Todo esto mezclado con las altas dosis de estrés, preocupación y miedo pueden ser las responsables de las alucinaciones sobre supuestas personas que nunca existieron, mientras que otras teorías hablan sobre el fenómeno de la mente bicameral, una hipótesis que nos habla sobre que en realidad las capacidades cognitivas del cerebro se ven divididas en dos partes, una parte responsable de expresar los pensamientos, sentimientos y racionalizar los hechos, mientras que al mismo tiempo tenemos al otro lado del cerebro, el cual es responsable de la recepción de información, algo que creará una reacción en la que una parte de la mente está siendo consciente y haciendo su mayor esfuerzo por salir de ello, mientras que la otra percibe estos estímulos como si se trataran de una fuerza externa, y dada la sensación de que no eres tú mismo quien guía el camino, sino otra persona que pareciera saber a la perfección cómo afrontar la situación, crea una sensación mucho más reconfortante para la persona, esto como una especie de control de daños para disminuir los traumas ocasionados, y además de esto, salvar tu vida. Por lo que sin importar qué tan catastrófica luzca la situación, siempre podrás contar con el tercer hombre a tu lado. ¿Quién es el tercero que siempre camina a tu lado? Cuando cuento, estamos solo tú y yo juntos, pero cuando miro delante del camino blanco, siempre hay otro que marcha a tu lado, envuelto en un manto oscuro, encapuchado. No sé si es hombre o mujer, pero ¿quién es ese que está a tu lado? Ihr sucht Produkte Dźwiękowiec.